te lo mando. Ah, recording, ya, pero Ahora. ok. Bueno, entonces voy a empezar con las primeras palabras sobre el nacimiento del proyecto, un proyecto que remonta, digamos, a un tiempo atrás, 2014, cuando nace la idea de un grupo de análisis y reflexión sobre lo que estaba pasando, atravesando Latinoamérica en diferentes países. Lo iniciamos básicamente, pues los tres coordinadores, Salvador, Pavel y yo, un poco bajo la premisa de una reflexión que no se contentaba de, digamos, observar a los progresismos en lo que pues había sido como bastante al avanzado, ¿no? Durante años, y queríamos centrarle también a una discusión que no fuera tan polarizada, ¿no? Como podía estar en estos años todavía. Eh, entonces fue ahí que empezamos a reunirnos virtualmente porque cada uno estaba en diferentes países, hasta que en el 2017 pudimos reunirnos físicamente en Lima, en el contexto del Congreso de la LASA, y ahí fue un momento en que, bueno, algunos se juntaron, otros salieron, pero bueno, se conformó como una discusión que fue bien nutrida durante 2 sesiones. Justamente yo creo que en la temática de venir discutiendo lo que estábamos pues presenciando, ¿no? Es decir, el debilitamiento, la decadencia, el declive, ¿no? En muchos aspectos de los progresismos. Lo que habían podido en un momento despertar esperanzas, bueno, venía como tras problematizando cosas que queríamos, bueno, analizar, ¿no? Y analizar en lo que decía al principio, justamente escapando un poco del sesgo polarizante, ¿no? Del estar en pro o en contra, sino más bien de dar como indicio de, bueno, de una posible retroalimentación desde la investigación y desde, evidentemente, la cercanía a los movimientos sociales. Eso fue, yo creo que los grandes rasgos de lo que nos reunió en ese momento entre el 2014 y el 2017. No sé si quieres proseguir, Salvador. Sí, solamente presentar a Raúl y Decio, amigos, que invitamos para hacer esta presentación del libro, el libro que va a estar disponible online. Este libro es un poco, dialoga mucho con el libro de Decio y de Raúl, Cambiar el poder desde arriba, que es un balance ya del progresismo, publicado en más o menos cuando nosotros empezamos a conversar y a discutir. Eso es más o menos 2015, 2016. Eh, Pasarían varias cosas de allá hasta ahora, ¿no? La caída de Evo, el fin del correísmo, la vuelta del kirchnerismo, eh, la caída del progresismo en Brasil. Y ahora estamos en un momento que ya vuelve a haber una nueva inflexión, ¿no? Hubo una inflexión después de la publicación de ese libro, eh, y ahora estamos viviendo otra, yo diría, después de la pandemia, de los levantamientos de 2019, de las movilizaciones sociales importantes en Ecuador en estos días, pero también desde 2019, el proceso constituyente en Chile, la posible vuelta de Lula en Brasil, ¿no? Tenemos como una oscilación continua, un ir y venir, y una muerte del progresismo que vuelve a ocurrir una y otra vez, ¿no? O sea, después de la derrota, del fracaso, eh, hay como una resurrección, ¿no? Incluso renovaciones, pero que se muestran con mucha continuidad.
¿no? Si pensamos los nuevos progresismos que podrán venir en Colombia y en Brasil, o los que ya están en Chile o incluso en México, vemos muchas continuidades con los elementos ya de deterioración, de pérdida de fuerza, de pérdida de conexión con los procesos que les dan origen, digamos. Me acuerdo en el libro de Decio y Sivecci hay una buena eh, reseña de los movimientos previos, ¿no? El 2000 al 2005 en Bolivia, el Caracazo, podemos pensar esas movilizaciones anti-neoliberalismo, pero bueno, después de eso, gobiernos, caída de gobiernos, nuevos procesos de lucha como 2013 en Brasil. A ver si nos ayudan Decio y Raúl a organizar un poco todo este mapa. Y tenemos también el libro, la idea es aportar desde distintos enfoques, perspectivas y puntos de vista desde distintos países a entender, ¿no?, la política sudamericana. Tenemos contribuciones eh, desde Venezuela, desde Uruguay, desde Brasil. Los invito a todos a descargar el libro, Derivas del Progresismo. Y antes de pasar la palabra a Desi y Raúl, tenemos una de las autoras, Hélène, que escribió Hijo predilecto o Hijo rebelde, el sindicalismo nicaragüense en la encrucijada entre lealtad partidaria y aspiración a la autonomía. Nicaragua es otro caso que nos dio mucho para pensar, ¿no? Entonces quería pedirle unas palabras a Hélène, que es de los autores de capítulos quien está acá presente, representando, y después sí iniciamos el diálogo y escuchamos a Desi y Raúl. Tal vez, Salvador, permíteme hacer una paréntesis antes de que demos la palabra a Elena. Sí, lo importante yo creo que también dentro de la idea del nacimiento del proyecto del libro fue dar un espacio, bueno, tanto, digamos, a discusiones que tenían que ver con territorios, movimientos sociales y Estado, ¿no? Desde la investigación, como lo dice el subtítulo, pero también dar una muestra más amplia de lo que en la mayoría de los casos de las lecturas que se hacía sobre el progresismo se daba. Es decir, que bueno, ahí está contemplado, bueno, hay 12 autores, ¿no?, en el libro, de lo cual se trata y se habla de 9 países, ¿no? Y yo subrayaría bueno, la presencia, por ejemplo, de 2 países que la mayoría del tiempo están bastante olvidados con las lecturas sobre el progresismo, que son Paraguay y Nicaragua, ¿no? Por lo cual, bueno, la presencia de Elena también es importante hoy porque como ella es la que escribió sobre Nicaragua, me parece importante tenerla hoy en día, pues. Así que, bueno, te paso la palabra, Elena. Gracias. Bueno, pues buenos días, tarde, noche, según donde se encuentran todos y todas. Yo de verdad, mi participación en ese libro se dio como un poco por accidente, porque yo había empezado ese trabajo sobre sindicalismo en Nicaragua y resulta que la publicación en donde iba a salir no se dio, etcétera. Y finalmente, pues, encontré ahí un espacio como para publicar ese trabajo, que por cierto es poco conocido. O sea, el sindicalismo en Nicaragua, que es un país principalmente rural, es un asunto un poco se podría considerar como medio anecdótico, ¿no? O sea, no es, Nicaragua no tiene, digamos, una industria fuerte, etcétera, así que, pero sin embargo, me parece que es interesante de tratar este tema también,
porque permite realmente entender un poco cuál ha sido históricamente esa historia, digamos, esta historia larga de relaciones de poder y de relaciones de fuerza entre los distintos actores de la sociedad nicaragüense, ¿no? Así que, pues bien, había hecho ese trabajo y pues se retrasó la publicación, etcétera, y finalmente ocurrió en el 2018 los acontecimientos que quizás, bueno, que todos conocemos en realidad, ¿no? En un estallido social que fue vendido por el gobierno como golpe de Estado, que no fue golpe de Estado. Y bueno, a partir de ahí, pues me permitió ese lapso entre el trabajo inicial de entrevistas que había hecho y finalmente la publicación del libro, de actualizar en varias ocasiones el texto, ¿no? Y de seguir realmente la progresión de la situación en Nicaragua y en particular de entender, de tratar de un poco entender cómo evolucionaba, digamos, en particular los actores que habían sido para mí, pues mi sujeto, digamos, de estudio para el artículo inicialmente, ¿no? Y bueno, yo creo que hablar de Nicaragua sí me parece importante porque en realidad eh, dentro, digamos, de los vaivienes del progresismo o de lo que se ha llamado progresismo y sobre todo la crisis de los progresismos, yo creo que Nicaragua ha sido, digamos, una especie de laboratorio y también es yo creo que es el país y la historia que más polémica ha provocado dentro de la izquierda, incluso acá en Europa, y más, o sea, ha desatado pasiones que todavía continúan, ¿no? O sea, que todavía, pues, mucha gente no entiende eh, realmente lo que pasa en Nicaragua y la verdad es que a veces incluso cuesta, sobre todo en Europa, sobre todo para gente que está desactualizada, cuesta explicar por qué la gente piensa que uno exagera, que le estamos tomando el pelo, ¿no? O sea, que no hay, digamos, límite y siempre los límites van, se traspasan y van más allá, ¿no? Actualmente estamos como a más de 500 organizaciones diversas de la sociedad civil, ONG, fundaciones, asociaciones de todo tipo, que han sido anuladas, canceladas por el gobierno actual. O sea que Nicaragua se está convirtiendo en un desierto pues político, cultural y un desierto pues incluso que se está vaciando de gente, ¿no? Porque actualmente hay 130.000 nicaragüenses que están en el exilio, es la última cifra, por una población de 6 millones de habitantes, pues es mucho, ¿no? Pues quizás, no sé si después en la discusión pues retomemos o dará oportunidad de hablar más, pero de pronto solo quiero terminar diciendo que a mi criterio yo pienso que incluso ahora no sé siquiera si se puede hablar en términos de progresismo y mucho menos en términos de ciclos, ¿no? Lo que pasa es que en el ejemplo de Nicaragua, a mi parecer, o por lo menos en Centroamérica, parece que está destinando en los países vecinos, pues en El Salvador, por ejemplo, donde el gobierno no es, o sea, no se ha presentado como un gobierno progresista. En Guatemala, de igual manera, se observa, digamos, un, una situación muy tensa y muy autoritaria, ¿no? Incluso cierto mimetismo entre los jefes de Estado centroamericanos y
En el caso de Honduras, pues siempre ha habido un contubernio con el gobierno anterior que acaba de salir, incluso con el presidente Juan Orlando Hernández, que pues está preso actualmente en Estados Unidos, pues acusado de tráfico de droga, de cargo bastante grave. Y recién, hace 2 días, supimos que o sea, sus colaboradores más cercanos, eh, el Valdías y otro más que fuese ministro de la presidencia en Honduras, acaban de obtener la nacionalidad nicaragüense, ¿no? O sea que actualmente Nicaragua cuenta como nuevo ciudadano 2 personas o sea, 2 hondureños que ocuparon alto cargo en el gobierno de Juan Orlando Hernández, hoy preso en Estados Unidos, y 2 presidentes salvadoreños que igual obtuvieron la nacionalidad nicaragüense y que también están prófugos de la justicia en su país. Y entonces, pues yo no sé hasta qué punto, digamos, se puede aplicar en el caso de Nicaragua el término progresismo, a qué se puede atar algo que se pareciera a progresismo, yo no lo sé. Pero yo dejo pues quizás para después un poco unas palabras sobre la posición de los sindicatos, por ejemplo, en el caso de Nicaragua. Gracias. Bueno, queridos Desi y Raúl, la palabra con ustedes y gracias por estar acá. Ya, gracias, amigos. Primero, gracias por la invitación, ¿no? Ahí hablo en nombre de Raúl también, gracias por invitarnos a esta presentación del libro, ¿no? Bueno, yo creo que hay que empezar, digamos, valorando el esfuerzo, ¿no? Me parece que es importante, quiero decir, que haya, digamos, análisis sobre lo que fue el ciclo progresista, el primer ciclo progresista durante este siglo XXI y, digamos, y también el esfuerzo tanto de los que habéis impulsado la obra, de los autores de la obra, de los coordinadores, evidentemente, de la obra y también de la editorial que la pone en marcha, digamos, a momentos tan difíciles para las pequeñas editoriales, ¿no? Las editoriales alternativas. En segundo lugar, yo aquí sí que creo que estamos ante 2 ciclos diferentes y quiero significar esto, es decir, porque tanto en el libro como en alguna intervención y tal, o sea, me da la sensación de que no, como que no queda claro esto de los ciclos y a mí sí me parece que hay 2 ciclos. Me parece que hay un ciclo que es este primer ciclo progresista que analiza la obra y que de alguna forma es el ciclo que inaugura el comandante Hugo Chávez en Venezuela y que se extiende durante una década y media o 2 en el subcontinente y es un ciclo sustancialmente diferente al que vivimos ahora, me da la sensación. Y digo ahora porque me parece que estamos en otro ciclo. Si hoy en Colombia, es decir, gana Gustavo Petro, que es una posibilidad bastante factible, y en Brasil gana Lula, hay que decir que las 6 principales PIBs de América Latina estarían ahora mismo regidos por gobiernos progresistas. Estoy pensando en México, en Perú, en Argentina, en Chile y más los de, digamos, Colombia y Brasil, si es que esa realidad será así. Por lo tanto, me parece que asistimos a un nuevo ciclo, a un segundo ciclo, pero es un ciclo sustancialmente diferente. Y me parece que esa diferencia la podemos ver en las diferencias hoy existentes entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, entre las diferencias existentes entre Evo Morales y el tándem Arce-Choquehuanca en Bolivia, digamos en el giro político-económico del gobierno de Maduro en Venezuela, en las rupturas internas en la sensibilidad correísta en el Ecuador, que no son todavía visibles, pero son notorias y que de alguna forma demuestran los niveles de agotamiento del liderazgo de Rafael Correa sobre el progresismo, pongo esto entre comillas, ecuatoriano. O sea, me parece que este tipo de cosas marcan como, digamos, diferencias notables que definirían como 2 momentos diferentes, ¿no? Eso sí, es decir, 2 momentos diferentes, digamos, donde incluso la ilusión que generó el primer ciclo progresista durante su primera mitad ni siquiera es
que generan estos nuevos gobiernos en la actualidad. Quizás en el caso de Colombia pueda ser una excepción por el hecho de que sería la primera vez que un gobierno de izquierdas ganase en Colombia, si es que este suceso se da dentro de unas horas, ¿no? Pero dicho esto, creo que hay un elemento que es fundamental en este tipo de obras, y es que el progresismo latinoamericano, fundamentalmente en esta primera etapa en la que analiza el libro que habéis estado trabajando, esta obra, digamos, si tiene una de las características fundamentales es que genera esta suerte de intelectualidad propagandística que, en lugar de analizar la coyuntura, la superestructura, la estructura en la que se dieron estos gobiernos o estos procesos, lo que hace es, digamos, vanagloriar los procesos en sí, los procesos políticos en sí, y a los líderes en aras a profundizar una lógica de culto a la personalidad que se vivió en el primer ciclo progresista y que no se vive en el segundo, y que, digamos, generan esta lógica de culto a la personalidad y a los procesos, digamos, que se emanaban, y por lo tanto yo creo que todo este tipo de obras que se están trabajando en este momento, especialmente la vuestra, con toda esta variedad de autores y analizando los diferentes en cuestión desde diferentes capítulos del trabajo, me parece que es un esfuerzo loable, ¿no? Y por terminar esta primera intervención, me parece que también es una obra que tiene una virtud, y es que por su extensión y por el número de autores que, digamos, participan, de alguna forma va recogiendo también en sus diferentes capítulos, digamos, las diferencias entre los procesos progresistas que se dieron en los diferentes países, pero asimismo tiene la capacidad de analizar, digamos, en su conjunto los perfiles o los elementos que caracterizan de alguna forma el ciclo progresista, que es, como sabemos, el fortalecimiento y reposicionamiento de los estados, la aplicación de políticas sociales compensatorias como eje de las nuevas gobernabilidades, el modelo extractivo de producción y exportación de commodities como base de, digamos, de desarrollo, de progreso en las distintas economías nacionales afectadas por estos gobiernos, y la realización de grandes obras de infraestructura en connivencia con el gran capital. Y aquí me parece que hay un elemento que está de soslayo en parte del análisis, y aquí termino, digamos, esta intervención diciendo que me parece que hay un elemento que es importante, y es que de alguna forma el trabajo forma parte de esto que de alguna forma Raúl y yo también nos planteamos en su momento con aquel libro al que hacía referencia Salvador, que quizás tuvo la oportunidad del momento, ¿no? Apareció justo cuando estaba en la fase de declive, este ya está trabajado, mucho más elaborado, con, digamos, con unas visiones multiángulo, ¿no? Digamos, pero que de alguna forma viene a plantear esta necesidad de que el pensamiento crítico latinoamericano no solamente se enfrenta a la derecha clásica latinoamericana o a las nuevas derechas en proceso de composición hoy en el continente, sino que también enfrenta a las izquierdas tradicionales que sustentan estos conceptos ideológicos sobre la idea del y del rol del Estado en esa lógica de progreso. O sea, no es vano que hace muchos años atrás ya autores como Castoriadis dijesen que el progreso es una significación imaginaria esencialmente capitalista por la que el mismo Marx se dejó seducir, ¿no? Bueno, voy yo. Primero que nada, como dijo Decio, muchas gracias por invitarnos a esta presentación, a este diálogo. En segundo lugar, me parece muy necesario que salgan libros como este, porque recientemente hubo una entrevista de Hernández Navarro en La Jornada a Alba García y Linera, y está muy lejos el progresismo de haber hecho crítica, de haber hecho un balance de su gestión. En Uruguay todavía a 2 años y pico de la derrota del Frente Amplio prometieron un análisis, que no hicieron nada. Entonces me parece que este tipo de análisis aportan a ir dejando algunos mojones, algunas ideas que permitan reflexionar más en profundidad sobre lo que está sucediendo en el continente. En tercer lugar, quisiera decir que es muy difícil comentar un libro donde la mayoría de los autores son conocidos o amigos y compartimos de algún modo el mismo campo político y el mismo espíritu de superación del sistema actual, ¿verdad? No de acomodación en el sistema, sino de superación y de la mano de las luchas sociales.
Voy a comentar muy brevemente el último capítulo, el de Por una política de luchas reales y no de grandes molinos de viento, que lo escriben los tres organizadores del libro, Mila, Pavel y Salvador. En primer lugar, quisiera destacar algo que allí se dice, y es que al fin del ciclo progresista no viene exactamente un ciclo conservador o derechista, sino una profunda inestabilidad política, un proceso en el cual, al parecer, en el que estamos ahora en este momento, ninguna de las fuerzas tiene la posibilidad de estabilizar la situación. Y gobiernos como el de Alberto Fernández de Argentina o de Guillermo Lasso, siendo de signos aparentemente opuestos, lo han conseguido, ¿verdad? En segundo lugar, me parece importante reflexiones desde la óptica de lo anticapitalista o de lo no capitalista, no patriarcal, no colonial, y especificarlo de esa manera. Luego me parece importante el análisis que hacen de que las viejas formas de acción política, la huelga, incluso el levantamiento, como está sucediendo ahora en Ecuador, pueden ser defendibles, necesarias, pero son insuficientes, ¿verdad? Me parece aquí que hay una reflexión importante, la búsqueda de entrar en ese lugar, incluso los propios límites de los propios movimientos, porque no vamos a pensar que, y se dice ahí, ¿verdad?, que la política institucional estadocéntrica ha fracasado y los movimientos van viento en popa, no. La crisis civilizatoria, el colapso del sistema, se cae también encima de los movimientos. Y eso me parece que es un dato mayor para nuestra reflexión. Y me parece también ver los dos problemas, ¿no? La imposibilidad de revivir la política revolucionaria de los años 60-70, pero a la vez la dificultad que presenta el camino estatal. En un último trabajo ahora con Decio, insistimos en que el Estado es un problema, una encerrona, que no consigue quien esté al frente del Estado hacer las cosas a su gusto, ¿verdad? Transformar el mundo. Y cómo, y eso se plantea también muy claramente, por más que los progresismos lleguen al gobierno, no se consigue ni siquiera, yo ya no digo el capitalismo, sino modificar el lugar del extractivismo en el centro de la economía y de la política actuales, porque el extractivismo no es solo economía, sino que también es política. Y ya siguiendo un poco más, creo que hay una lógica bien compleja. ¿Cómo se suceden grandes estallidos sociales, como en Chile, Colombia? Bolivia no fue un estallido, pero fue una lucha impresionante, con 70, 80 cortes, la que lideró el Malcu, Felipe Quispe, que es lo que obligó a Yanine Áñez a retroceder, ¿verdad? Perú, Ecuador, grandes levantamientos, grandes insurrecciones, incluso como en Cali, de 3 meses de duración, y luego volvemos al terreno electoral, ¿verdad? Yo he estado en Cali hace muy poquito, haciendo talleres con gente que está presa, lamentablemente, y pese a que tienen claro que son los parias del sistema, que los partidos no sé, están todos en la campaña de Petro. Cosa que yo no cuestiono, ¿verdad? Pero me parece que a mediano plazo tendrán que reflexionar, a ver, ¿hemos hecho las opciones correctas? Porque el problema no es apoyar a Petro, ¿verdad? El problema es desarmar, que no lo han hecho, desarmar las creaciones territoriales como los puntos de resistencia tan interesantes que han tenido. Me parece importante también hacer un balance, como de alguna manera Abuela Pluma se realiza, de las constituciones muy avanzadas de Ecuador y de Bolivia,
que hablan del buen vivir, de los derechos de la madre tierra, de la naturaleza, en el caso de Ecuador, pero el modelo sigue adelante. Esto fue un debate que intentamos tener con los compas de Chile y fracasamos completamente porque creyeron que en Chile no se iban a cometer los errores de otros procesos, porque el debate era justo el que plantean ustedes, ¿no? De alguna manera. Procesos constituyentes bien interesantes, pero que no consiguen mover la aguja del extractivismo. Y bueno, ya veremos lo que pasa en Chile, no me quiero meter en ese debate. Y la dificultad de salir de este binarismo entre derechas conservadoras, represivas, militaristas, como es el caso de Lasso, pero también del macrismo, que ya anuncia una persecución muy fuerte al pueblo mapuche y a los movimientos populares, y el proceso progresista ya mostró los límites que tiene. O sea, la dificultad para salir de ese binarismo, de esa lógica, o progresismo o conservadurismo, ¿verdad? Entonces, nuestra dificultad para abrir una grieta en ese binarismo es evidentemente un problema que no conseguimos y que ni teórica ni políticamente ir más allá. Me parece muy importante el ejercicio que hacen al final, que después voy a volver en una segunda intervención, si es que hay sobre eso, la importancia de estar con las luchas, porque en todos estos años, con progresismo o con conservadurismo, ha habido luchas y sigue habiendo luchas. Ahí está la que mencionan ustedes de la pueblada en diciembre pasado en Chubut, ¿verdad? Contra el extractivismo, que obligó a dar marcha atrás, ¿verdad? Por no hablar del TIPNIS y de otros procesos que ustedes y que todos conocemos de alguna manera. Entonces me parece la importancia de que las luchas existen, de reconocerlas, de nombrarlas, y en la medida de las posibilidades de acompañarlas. Me parece que esta es una tensión ética que no debe ser abandonada, y creo que es uno de los, la última parte del trabajo cuando establecen 4 puntos, que insisto, luego voy a comentar, me parece que es bien importante, porque sentar algunos elementos teóricos, analíticos, pero también éticos, creo que es una seña de identidad, un guiño de lo que necesitamos en el momento. Bueno, yo la dejo por ahí esta primera intervención y paso la palabra. Gracias, Raúl. Quería hacer algunas provocaciones o dejar algunos temas en la mesa para escucharlos. De hecho, hay mucha continuidad, hay renovación, ¿no? Y hay una fuerte impresión de que desde arriba mucho no se puede hacer, ¿no? Los poderes fácticos, la fuerza, si vemos, del agronegocio, de los intereses mineros, del poder financiero, da la impresión de que aunque haya presidentes, digamos, ya formados desde la crítica a los primeros progresismos, o sea que se asumen feministas, plurinacionales, anti-extractivistas, como es el caso de Chile, pero de Petro también, en cierto sentido, y de toda una generación política donde podemos ubicar a Boulos en Brasil, Grabois en Argentina, Verónica Mendoza en Perú, que estando o no en el gobierno, digamos, expresan ya como una nueva generación, pero que sin embargo no presentan una alternativa ni un programa, digamos, para qué hacer si llegan al gobierno. Acá nos acompaña también el editor del libro de Red Editorial, Ariel
Fenici se está conectando con nosotros. No sé si ya nos escucha. Entonces eso, quería plantear, digamos, esta situación de impas, donde hay una renovación, digamos, de cuadros partidarios, políticos. No hay un poder social paralelo y alternativo desde el cual podamos pensar las cosas más allá de la esfera partidaria gubernamental, digamos, o la hay, digamos, pero no como un poder paralelo, alternativo, sino como explosiones, ¿no? Y hay, digamos, una situación de conflicto social que nos lleva a pensar que esa explosión va a continuar, cualquiera que sea el gobierno. Pero hay, de hecho, una situación de renovación, digamos, generacional, temas y agendas y críticas que llegaron al primer plano de la política en algunos lugares, pero falta del qué hacer, ¿no? De herramientas concretas para enfrentar el neoliberalismo, el extractivismo, la precariedad del trabajo, la eliminación de derechos. Entonces, quería provocarlos sobre ese punto, digamos, un impas, un vacío, una falta de respuestas. Tenemos las luchas, pero quizás sea como un lugar de principios. Tenemos las luchas. En lo concreto, ¿dónde vemos una posibilidad de construcción alternativa al progresismo, ¿no? Que no deje solamente a las nuevas derechas como alternativa, ¿no? Bueno, yo voy a otorgarme la palabra. Un momento para regresar un poco a tu pregunta o a tus reflexiones, Salva. Yo creo que han sido siempre, desde que empezamos con esto ya 8 años, ha sido siempre un poco el punto de quiebre, ¿no? De cierta forma. Lo digo porque al final el libro también es el producto de no solamente un consenso, o sea, había diferencias de posturas, de visión, de manera de analizar las cosas, ¿no? Espero que se lean y se vean en el libro, que estén contempladas, pero también la gran cronología de este libro, yo creo que descansa también en el problema que levantaba, ¿no? Para muchos. Lo digo puntualmente porque quiero recordar que durante toda esta odisea de editorial, en Ecuador estuvimos a punto de publicarlo en el IAEN, ¿no? Y la lectura que se hizo fue una lectura absolutamente parcializada y política que, bueno, que fue de rechazo, ¿no? Pero para decir que no era absolutamente solamente un punto académico de gente pensando y analizando situaciones, sino que también había una real, digamos, percepción de que esto podía quebrantar, ¿no? La narrativa del Estado glorioso y del progresismo glorioso latinoamericano, y en particular en Ecuador, pero sería lo mismo con otros países, ¿no? Entonces, bueno, esta cronología larga también es parte de esta reflexión, creo, y anclarla en el tema que siempre ha sido un poco objeto de nuestros debates acerca de si revolución o progresismo, es decir, progresismo entendiéndolo desde el punto de vista de la acción del Estado, de la acción pública, de resolución de problemáticas económicas, sociales, ¿no? Y revolución, bueno, como Massimo lo habla, ¿no? En el capítulo, en el artículo introductorio, ¿no? De la revolución pasiva, es decir, hasta qué punto estamos realmente pasando de un nivel de acción estatal progresista, ¿no?
redistributiva, más no revolucionaria, más no absolutamente transformadora de las relaciones económicas y sociales, y hasta qué punto estamos solamente en algunos, bueno, maquillajes, para no decir después lo que fue, tal vez en algunos contextos, incluso la destrucción completa, ¿no? Del Estado y, bueno, en cierta parte eh, el debilitamiento del espacio social, ¿no? Como ha podido haber sido el caso en Venezuela. Entonces yo creo que esto es un debate que vale, y porque el libro es transfronterizo también, ¿no? Habla de diferentes países. Yo por mi parte he estado muchos años en Latinoamérica, ahora estoy en Francia, y esto me da también una mirada, ¿no? Como para tratar de desprovincializar, ¿no? El debate progresista latinoamericano. Nada más hoy, por ejemplo, en Francia estamos en un contexto de elección legislativa que pueden desembocar por lo menos sobre la problematización de la representación política. Y hablo de la representación política porque yo creo que esto es fundamental cuando hablamos de progresismo. El progresismo es, al final, la apertura de la representación política, tal vez un nivel superior a lo que existía. Y en el caso de Colombia, por ejemplo, de Petro, yo creo que el aspecto más revolucionario de la campaña actual de Petro, ¿no?, a la presidencia, es la presencia de Francia Márquez. Esto ha marcado, o sea, un paso absolutamente indeleble en lo que puede ser, ¿no?, apreciado por la masa electoral, por la sociedad como tal, ¿no? Marcar un renuevo en la representación política. Así que bueno, no voy a hablar mucho, pero quería lanzar estos puntos de reflexión y análisis. No sé, bueno, si me permiten, es decir, yo creo que esta obra y otros trabajos, digamos, de análisis crítico, ¿no?, de alguna forma, de estos procesos, lo que nos permiten es contraponer de alguna forma esas urgencias de la izquierda, que son las que se pregunta Salvador, que son: ¿uno se enraiza en los problemas de la tierra o se propone esta necesidad de asaltar los cielos, ¿no? Es decir, de alguna forma me parece que esa dicotomía, que es lo que pone en cuestión precisamente la dicotomía weberiana que hemos vivido durante el socialismo del siglo XXI, o durante los procesos del ciclo progresista más bien, ¿no?, que es esta supuesta ética de la responsabilidad, ¿no? Se decía Weber, lo que la realidad nos permite hacer, y pongo esto entre comillas, frente a la ética de las convicciones, que es lo que se pudo hacer o lo que se debe hacer, y aquí no pongo ninguna comilla, es decir, y no se hizo durante el ciclo progresista. Estamos hablando de gobiernos que en muchos de los casos tuvieron, digamos, una aceptación popular del 80%. Es decir, que generaron una emoción, una esperanza, es decir, unas lógicas de ilusiones en las sociedades que les avalaban, que les apoyaron, que les llevaron al poder, digamos, importantísimas. Hay que remontarse muy atrás para ver gobiernos con un apoyo con una legitimación social de estas características, y se quedan tan pronto a mitad de camino. Y se quedan tan pronto a mitad de camino, ¿por qué? Esa debería ser una de las preguntas, digamos, más allá del problema estructural del Estado, ¿no? A mí me parece que, y en algún momento creo que en la introducción hay un apunte sobre esto, el reformismo históricamente ha sido transitoriamente exitoso solamente en los momentos en los que ha existido amenazas revolucionarias y radicalización social. Y me parece que los límites del reformismo los puso, digamos, el propio Keynes, ¿no? Es decir, cuando en algún momento dijo eso de: yo puedo estar influido por lo que estimo que es justicia o buen sentido, pero la lucha de clases me encontrará siempre al lado de la burguesía bien educada, ¿no? Entonces me parece que esto es un poco lo que hemos sufrido en América Latina cuando se han tensado las cosas, digamos, en estos procesos de ciclo progresista, y posiblemente, y no soy optimista con esto, es decir, lo que sigamos viendo más allá de la composición que puedan tener algunos gobiernos o, digamos, en sus binomios presidenciales. Mira, me parece que ahí hay un problema como más estructural en este sentido, ¿no? Los que creemos que el keynesianismo fue una nueva fase de dominación que sustituyó una fase de dominación
presentación anteriormente ya agotada, es decir, no podemos pensar que el neokeynesianismo progresista implementado en América Latina sea una cosa diferente a eso. Es decir, es una nueva fase de dominación, desde mi punto de vista al menos, es decir, digamos que se utiliza cuando se agota la anterior. ¿La anterior cuál era? El neoliberalismo salvaje de antes de la crisis del 2008. Digo porque me parece que hay una diferencia entre el neoliberalismo actual y el neoliberalismo post-2008, cuando es el Estado el que salva el capitalismo, digamos, a nivel global, ¿no? Aquí yo creo que hay una lógica que es importante, y esto es lo que hace que feminismos, autonomías, territorios, cuestionamientos del Estado o cuestionamientos al poder no sean compatibles con los progresismos de antes, de este primer ciclo al que hace estudio la obra, ni a los de ahora, ¿no? Y se generan estas lógicas de conflicto que tanto antes como ahora vivimos durante los periodos, voy a poner esto entre comillas, de pacificadora hegemonía progresista, ¿sí? Y en ese sentido, ni el progresismo fue ni es una política de emancipación, porque la emancipación es cambio y desorden, no es orden, no hay ninguna transformación que se haya hecho de forma ordenada, y el progresismo lo que nos impuso fue lógicas disciplinarias de sociedad, es decir, y no se puede combatir la alienación por medios alienados, y así es como el progresismo, es decir, nos implementó las lógicas de funcionamiento. Los procesos de cambio tienen que transformar a los actores implicados en ellos, y esto ni sucedió en el proceso progresista anterior, ni está sucediendo en el actual. Ahí es donde yo creo que se marca la diferencia sobre la que no tenemos respuesta, pero que son estos mundos que no se encuentran, porque realmente no son dos mundos similares o dos espacios que navegan el mismo mundo, sino que son dos mundos diferentes, me da a mí la sensación, ¿no? Sí, a mí me gustaría entrar a la pregunta que formula Salvador, que yo creo que es una de las discusiones fuertes del periodo actual, que es esta, ¿dónde vemos, pregunta, alternativas a esta cuestión del pase del progresismo al conservadurismo y viceversa, ¿verdad? A mí me parece que esa es una pregunta ya de por sí mismo muy importante, central en este periodo, y yo creo que esa pregunta, yo no tengo respuestas a esa pregunta. La única respuesta para mí posible es indagar, bucear en el conflicto social. Ustedes lo plantean ahí al final, ¿no? Un conflicto social anclado en sí mismo, que no busque fuera, en otras instancias, partidos, Estado, etcétera, la resolución del conflicto o el encauzamiento del conflicto. Yo lo que observo, y por supuesto mi mirada es una mirada sesgada, interesada, completamente interesada, que en América Latina, en estos periodos, existen, por un lado, infinidad de luchas e infinidad de experiencias de una riqueza suprema que no estamos investigando, y yo me pongo en el lugar ese, ¿no? Que no estamos investigando. Voy a poner solo un ejemplo. Durante la revuelta en Cali, la Guardia Indígena del Cauca bajó a la ciudad, estoy hablando de 5 a 10.000 personas, ¿verdad? Durante 2-3 semanas, para apoyar la revuelta a jóvenes que no conocían, que son de otro color de piel, de otra trayectoria, etc. Me parece que esa experiencia es de una riqueza enorme. Y experiencias como estas hay muchas. Lo que sí quiero enfatizar, y este es el segundo aspecto, es que en todo el continente tenemos decenas de experiencias de construcción de autonomías. No todas son tan redondas, por decirlo de alguna manera, o tan puras como el zapatismo, ¿verdad? Pero en México tenemos una decena de procesos autonómicos distintos. Acaba de manifestarse los huirráricas, que consiguieron la recuperación de miles de hectáreas, ¿verdad? Y se entrevistaron con el presidente, pero tenemos Cherán, pero tenemos pueblos en Oaxaca, en Guerrero, que están ejerciendo su autonomía
en medio del derrumbe del sistema que ahí asume la forma de narcoparamilitarismo. Pero tenemos casos tan importantes como el NASA MISAC en el Cauca colombiano, procesos en la selva amazónica, en el norte del Perú, Guampis y Aguajún, quienes han declarado sus gobiernos autónomos. O sea, lo que yo creo que no tenemos es una alternativa al binarismo, progresismo, conservadurismo, ya armada, ya puesta en práctica, ya desarrollada. No, no. Yo creo que hay esbozos, insisto, con enormes dificultades, porque casualmente, allí donde hay un proceso autonómico, aparecen, y no caen del cielo, narcos y paramilitares, madereras, transnacionales, a desarmar esas autonomías. Entonces es muy difícil este camino, ¿verdad? Pero yo creo que es un camino que está comenzando, que no tiene mucho más de 20, 30 años en América Latina. Ahí está Sarayaku, muy contradictorio, porque el caso NASA MISAC están rodeados de cultivos de coca de los propios NASA MISAC y tienen un suculento apoyo económico del Estado. O sea, estos procesos son muy contradictorios, por eso digo que no son tan redondos. Y luego me parece que es importante también enmarcar esto en un proceso, digo, un poco por lo que planteaba Hélène, ¿no? De Nicaragua. Conseguir, que nadie hemos conseguido, llegar a hacer un relato histórico de cómo vemos en perspectiva los procesos progresistas actuales. Yo creo que el progresismo llegó para quedarse, no va a desaparecer. El progresismo es una fuerza social y política muy potente en todo el continente. Insisto, no va a desaparecer, no va a quebrar, no se va a radicalizar, ni se va a ser más conservador de lo que ya es. Es una fuerza que está ahí, relativamente joven, como lo demuestra Chile, pero a mí me gustaría en el largo plazo, en lo que vemos históricamente, cómo lo describimos. A mí el caso Nicaragua y el caso Venezuela, que Emiliano Terán Mantovani analiza para mí de una forma brillante los cambios habidos en Venezuela, ante lo que estamos es ante el nacimiento de una nueva clase de poder o con vocación de poder, ¿verdad? Nicaragua, para mí, el orteguismo es una nueva clase empresarial política, crecida a la sombra del aparato estatal, y algo similar a la boliburguesía venezolana. Pero esto es una hipótesis, es como poner a rodar la pelota. No tengo claro que sea así. Pero me parece que es necesario, sí, porque si nosotros miramos las guerras de independencia, cuando se derrumbó el imperio español, competían en la lucha por el poder tres fuerzas, dos muy organizadas y las montoneras muy desorganizadas, los sectores populares. Los criollos, por desplazar la nueva clase emergente, a los godos, ¿verdad? A los españoles que se estaban en retirada. Ahora estamos en un proceso similar. Son preguntas que me formulo, y insisto, para las que no tengo la menor respuesta. Interesante lo que planteás y me... Salva, tal vez damos la palabra a Elena, por favor, para que terminemos de... Sí, gracias. Bueno, yo la verdad es que bueno que Raúl terminó donde terminó, porque justamente yo iba a ir justamente en la misma dirección. Me parece que cuando estamos hablando hoy de progresismos y conservadurismo, estamos quizás utilizando lo mismo término de lo que fue la oposición entre el liberalismo político y conservadores, pues
a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿no? Eran pues, por lo menos en Centroamérica, eran pues dos maneras diferentes de administrar el poder. Los conservadores casi por derecho divino, porque siempre habían ido, ellos ostentado el poder económico, y los liberales que utilizaron la ascensión al poder político para hacerse también del poder económico, y resultó, y eso es muy visible en todos los países de Centroamérica, resultó en un siglo de bipartidismo, de, o sea, de intercambio en el poder, en donde se alternaron pues liberales con conservadores, conservadores con liberales, etcétera, ¿no? Entonces, la llegada, digamos, de gobierno progresista, y yo ahí sí, o sea, no hablo de Sudamérica porque no conozco suficientemente bien la historia, pero sí, en Centroamérica sí puedo decir que se ve, o sea, se observa mucho. En realidad hubo un desplazamiento o sea, de un partido o de otro, una fuerza política tradicional que fue reemplazada por otro gobierno, o sea, otra fuerza política disque progresista, pero al final de cuentas se está exactamente reformando ese sistema bipartidismo, y funciona absolutamente igual, ¿no? La segunda cosa que quería decir es que, a mi parecer, quizás no se o sea, hay una cosa que ha pasado un poco, se ha pasado un poco por alto, es la riqueza de los debates políticos que hubo en el momento del levantamiento zapatista en el 94. Y que esos debates que movieron absolutamente toda la izquierda latinoamericana. Y esos debates, a mi parecer, se tendieron a apagarse en el momento en que se reportó, digamos, toda la atención hacia pues, la opción electoral, la conquista del poder por fuerzas disque progresistas. Me parece que ya no hemos visto como, o sea, movilizaciones como la que hubo contra el ALCA, por ejemplo, en los años 90, donde realmente había un debate continental sobre, sobre pues el avance, digamos, del neoliberalismo. Yo no he visto en los últimos 15 años que haya habido pues movilizaciones de ese tipo. Ciertamente, como bien lo decía Raúl, hay pues procesos autonómicos en muchas partes, pero bueno, están cada quien con lo suyo, y no parece que haya, digamos, una impulsión que lo haga continental, ¿no? Y eso me parece como un poco preocupante. Y finalmente, yo quería pues volver a la cuestión de los ciclos, porque para mí los ciclos eh, eh, pues significan o suponen rupturas, ¿no? Suponen que se rompe con algo, que se cierra algo y que empieza algo nuevo. Y yo siento que, pues, por lo menos en el caso centroamericano, y yo no me limito ahí a Nicaragua, eh, pues no es que hay rupturas, hay continuidades, al contrario, me parece que hay una especie de, de continuidad histórica que se manifiesta bueno, de manera un poco diferente, pero que sí se sigue produciendo igual. Y también me parece también que la cuestión de analizar de ciclos le da mucha importancia a un análisis geoestratégico,
sin dejar lugar a los imprevistos, ¿no? A las cosas que no, que rompen el esquema precisamente y que sí han ocurrido, ¿no? Yo quiero recordar que, por ejemplo, antes de todos esos estallidos, hubo pues en Guatemala y en Honduras en 2015 movimientos extremadamente importantes, ¿no? De la misma importancia como lo que se produjo después en el 2019 en Chile o en Colombia, etcétera, ¿no? Pero que de repente pues se encauzaron en una salida electoral que pues resultó desmovilizadora, ¿no? Entonces yo pues eso nada más quería puntualizar y me provoca pues un poco, o sea, como una inquietud mía. Voy a hacer un comentario y quizás iniciar una última ronda. Aunque son conversaciones que dan para largo, pero bueno, uno va avanzando en distintos espacios, incluso encontrándonos a veces de forma inconstante o fragmentaria, pero hay una discusión sobre el progresismo y sobre la política latinoamericana que de hecho está en curso, ¿no? Este desafío de pensar la región, ¿no? Mi comentario apunta, acá vuelve Ariel, todavía no nos escucha, cuando nos escuche lo invito a Ariel, si querés decir unas palabras, el editor del libro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo iba a hacer, hola, iba a hacer un último comentario, provocación para iniciar una última ronda de esta presentación de lujo que va a quedar registrada en el canal de YouTube de Red Editorial. Ahí había, bueno, disculpa yo por mi intervención intermitente, estoy ahí como entre reuniones, pero que escuché ahí una intervención de Raúl, donde justo apareció una referencia al siglo XIX. No terminé de comprender bien, digamos, cuál era la recuperación histórica para pensar hoy, digamos, cuál era la figura, pero sí pensé un poco en mi propio trabajo sobre las montoneras, sobre esa figura que me interesó especialmente, digamos, del siglo XIX argentino, justamente por tratarse de una formación social muy heterogénea, que se configuró en torno básicamente a la defensa con el cuerpo de territorio y forma de vida frente al avance del único proyecto, por lo menos en lo que fue siendo Argentina, digamos, porque esa Argentina era una especie de media luna, ¿no? Que después se completa con avanzada militar hacia el sur, pero por lo menos en Argentina, digamos, escolarmente nos enseñaron que había dos, ¿no? Los unitarios y los federales, y retrospectivamente los discursos progresistas del último proceso político progresista de los últimos 20 años también reconstruyó la historia de esa manera, diciendo que había dos grandes proyectos en el siglo XIX, cuando hubo uno solo, como decía David Viñas, el escritor que le gusta mucho Salvador, el escritor argentino que también hizo las veces de historiador, decía hubo un solo proyecto que él llamaba el proyecto conquistador burgués, digamos, ¿no? Y lo llamaba conquistador un poco, básicamente, reforzando esta idea que creo que deslizó un poco Raúl, que era, bueno, los godos internos, ¿no? Una vez que se logró expulsar a los godos, ¿no? El problema era la reproducción de la dominación en el interior de nuestros propios territorios y la idea de un sujeto revolucionario un poco ambivalente, ¿no? Que era el criollo, ¿no? Nacido en territorio americano, pero descendiente de europeos, ¿no? La natio y la gens produciendo un tipo de sujeto
cuya ambivalencia, bueno, recorrió el siglo XIX entero ¿no? en nuestras tierras, y en ese sentido no existía, digamos, otro proyecto que el avance de ese proyecto que desde Buenos Aires iba hacia el resto del territorio, básicamente para reconfigurar, digamos, el modo de vida, modo de producción, modo de reproducción de la vida. Es decir, y la pregunta que yo me hago, digamos, trágica, ¿no? Porque si uno ve desde Facundo hasta Felipe Varela, ¿no? El último montonero, hay un cuento de Félix Luna muy lindo del historiador que se llama El último montonero, ¿no? De Facundo a Felipe Varela, la sensación de lo inevitable, ¿no? Por lo menos cuando uno lee documentos, a los historiadores, es muy fuerte, digamos, ¿no? Porque, claro, la gran virtud que tenían las montoneras no era la victoria, porque de hecho Chacho Peñalosa, ¿no? Uno de los grandes líderes montoneros, ¿no? También hubo una montonera mujer conocida, que fue Martina, la montonera, aunque era una figura, digamos, que la historia, digamos, la figura de la mujer fue muy poco rescatada por los historiadores. Chacho Peñalosa, la gran virtud que tenía era no la victoria, sino el nunca poder ser derrotado de manera definitiva. Y esto para el proyecto conquistador burgués, como lo llamaba Viña, era insoportable, porque por eso le dan cargos honoríficos para que se quede en el molde, como decimos nosotros, ¿no? En 1862 y en el 63, bueno, lo asesinan traicioneramente, ¿no? Como hizo siempre nuestra oligarquía, que fue siempre asesina y traicionera. Bueno, ahora la pregunta la pregunta que yo me hago en el presente, ¿no? En relación a estos formatos de organización social, que en ese caso fue una organización defensiva, lo que filosóficamente me provocó una gran empatía, porque, digamos, no eran proyectos guerreros conquistadores, no eran proyectos de avance sobre otros territorios de otros, sino de defensa, muchas veces con gran violencia, ¿no? Porque, o uno podría decir hoy contra violencia, pero me pregunto hoy hasta qué punto la estrategia defensiva localizada, ¿no? Que tiene la gran virtud por ahí de provocar convivencias de gran heterogeneidad, porque las montoneras no eran los gauchos, los indios, eran comunidades indígenas, gauchos, campesinos, chacareros, pequeños chacareros, ¿no? Paisanos de todos los colores. Eso era uno de los factores más interesantes de montoneras, ¿no? Ahora, bueno, esas experiencias, y estoy todo basándome en algo que tiró Raúl, por ahí estar ya arrepentido de haberlo planteado. Discúlpame, Ariel, Sí, Ariel, sí, discúlpame que, sí. bueno, habíamos definido un tiempo bastante Ah, limitado perdón, para perdón, esta perdón. charla, no es para cortarte la palabra, ni mucho menos, pero ya estamos entrando en los tiempos, mis tiempos son también recortados porque tengo que hacer comida y todo lo demás, Ok, estamos ok. con horarios cruzados. Te agradezco pues la presencia. Tal vez nada más antes de yo dejarlos y que puedan seguir un ratito más. No sé, decirnos un poco tu apreciación sobre lo que ha sido la experiencia de la publicación de este libro y dejarnos pues con las últimas palabras de Salvador, ¿no? ¿Les No, parece? no, básicamente digo, me parece que es más allá del arrebato de mi parte ahora, un poco me parece que la importancia de seguir, de dar cuenta de lo que fue este largo proceso que evidentemente nos afectó tan intensamente en nuestras vidas, porque más allá de las trayectorias de quienes escriben o de quienes hoy nos acompañan, digamos, ¿no? Que son trayectorias que tienen que ver con experiencias de autonomía, con experiencias de lucha desde abajo, con experiencias de base, sí, digo, nos afectó muy fuertemente, ¿no? La articulación, la cooptación, es decir, todas las imágenes que uno puede encontrar, ¿no? De relación entre procesos gubernamentales y procesos de lucha, ¿no? Más allá de que hayamos o no participado, nos afectó porque, digo, afectó a los cercanos y a las cercanas. Entonces ya por el solo hecho de que nuestras redes estuvieron de alguna manera afectadas por este cruce, me parece que, bueno, en este libro, digamos, es importante también en ese sentido, digamos, ¿no? De que, es decir, sigue generando
herramientas, claves, ideas, imágenes, conceptos para poder seguir procesando y decantando, es decir, esto que nos pasó nos sigue pasando, digamos, es decir, y que al mismo tiempo yo amargamente veo que se sigue reproduciendo de alguna manera. Voy a hacer un comentario bien breve para dejar que Raúl y Decio cierren también con un comentario. Ya Raúl también está en el límite de tener que irse. Yo quería rescatar una frase de Raúl que me deja pensando, que es que tenemos progresismo para rato. Y yo creo que eso es interesante porque una de las características del progresismo es la dificultad de tomarlo en serio. Porque si uno piensa, el peronismo, digamos, por lo menos movilizó, creó sindicatos, movilizó a la clase obrera, hubo una revolución en el 52, 53, reforma agraria en Bolivia, incluso si uno piensa el PT de los 80, tenía una inserción en los barrios, un procesamiento, digamos, de luchas de las décadas anteriores. Hay elementos nuevos hoy, ¿no?, que justamente están afuera o en los márgenes del progresismo, cuando uno ve movilizaciones de la clase media o de estudiantes por temas como Amazonia, feminismo, medio ambiente. Hay otra sensibilidad, incluso en grupos militantes, si comparamos con las organizaciones revolucionarias de los 70, hay cambios que son interesantes, aunque no se pueda hablar de una fuerza de contrapoder equivalente. Entonces, pensar tomar en serio, ¿no?, y que hay un progresismo para rato, me parece que es un dato importante como dispositivo de poder. O sea, el poder no siempre va a venir como viene con Bolsonaro, con la etiqueta de fascismo y diciendo todo lo feo que nos indigna en las redes sociales o incluso a veces más allá, no mucho en la movilización, porque ese es otro misterio. Ni siquiera cuando te dicen las cosas claramente se genera una gran movilización social. Pero bueno, esta versión light o con culpa de una post-izquierda que gobierna y no puede hacer nada y siempre uno está como perdonándolo porque del otro lado habría una cosa mucho peor, quizás sea un dispositivo de poder y que va a estar ahí por mucho tiempo. Y bueno, esperemos que nos sigamos encontrando para pensarlo. Dejo la palabra con Decio y Raúl. Yo muy brevemente, antes de que entre Decio, porque también me tengo que retirar, quería hacer dos comentarios. Uno sobre la analogía con lo que fueron las guerras de independencia y los procesos del siglo XIX, y otro, las diferencias que veo. La analogía es un poco lo que planteaba Ariel. El temor de que los pobres, como en el siglo XIX, pongan la vida, la sangre en la independencia, en el proyecto independentista para aupar a una clase que después se les vuelve en contra y que terminan resistiendo aislada y localmente, como sucedió en todo el continente y particularmente en el caso de las montoneras. Eso es un temor, esa posible analogía. La diferencia principal que yo veo son dos. Una, el sistema mundo en el siglo XIX, sistema mundo moderno capitalista, estaba en pleno ascenso, de la mano de Inglaterra en aquel momento, pero estaba en pleno expansión el capitalismo. Hoy está el sistema mundo derrumbándose, ¿verdad? Por las guerras, por la enorme desigualdad que hay, por el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el segundo cambio que veo es que las fuerzas antisistémicas, aún siendo dispersas en América Latina, ¿no?, y concretamente en los pueblos originarios y algunos sectores populares y negros, tienen un nivel de madurez en algunos de ellos y de capacidad de gobernar, de copar y de gobernar territorios que no la tuvieron en otro periodo. Y eso me parece que es para mí lo que me da una gran esperanza en el futuro, además de muchos temores que tengo,
y termino agradeciéndoles a Salvador, a Mila, a Pavel que no está, y por supuesto a Ariel y Helen, y el amigo Decio, por esta tertulia, esta de diálogo. Decio. Perdón, que tenías activado el aparatito este. A ver, sí, bueno, yo creo que también muy rápido, yo creo que si algo nos deja claro esta obra y estos trabajos de investigación que estamos realizando es que, digamos, el progresismo, lejos de plantear alternativas a lo capitalista, digamos, se convirtieron en meros administradores institucionales del sistema capitalista. Pasaron de desempeñar, o sea, que el Estado, al fin y al cabo, pasó a desempeñar un papel en la economía de estos países, es decir, pero de alguna forma sin cuestionar las bases estructurales ni la matriz de acumulación que venía heredada anteriormente. Por lo tanto, digamos, de alguna forma se generó un modelo postneoliberal carente de proyecto anticapitalista. Y esto significa efectivamente, y ahí coincidimos todos creo, en que no es un actor, el progresismo no es un actor antagonista del sistema capitalista. Esto significaría, en todo caso, digamos que podría haber momentos, como diría Rancière, en los que cualquiera para escribir derechos en la ley, es decir, esto no significa, digamos, que estamos cambiando un sistema que camina hacia el colapso. En este sentido, yo creo que una reflexión que debería quedar para los movimientos sociales latinoamericanos en este caso es pensar que la representación es una traducción que desactiva al poder popular, es decir, es una suplantación del poder popular. Y aquí me voy a cerrar citando a Maquiavelo, que decía aquella cosa de que hay un momento en que el pueblo y el príncipe pueden luchar contra los poderosos, pero no se funden, nunca, ¿no? El príncipe quiere gobernar y el pueblo no quiere que lo gobierne, desborda al príncipe. Y de alguna forma yo creo que esta es la lección que deberíamos aprender, digamos, de lo que ha sido este primer ciclo progresista y este segundo momento que estamos viviendo de continuidad o no con respecto al primero. Gracias por la invitación, amigos. Gracias a ti, Decio. Bueno, yo creo que vamos a cerrar. Podría ser mucho más larga la conversa. Quedamos siempre con frustraciones en este tipo de eventos, pero ya creo que sí hemos llegado al límite. Así que, bueno, nada más invitarlos que a leer el libro y los diferentes artículos. Y bueno, seguiremos seguramente en conversaciones futuras. Chao. Chao. Gracias. Chao. Gracias. A los autores, Red Editorial, y saludos a todos. Hasta pronto. Ahí está.